Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. Esta semana vamos a platicar sobre memoria y derecho a la verdad, dos importantes figuras, conceptos sobre los que tenemos que debatir en situaciones de justicia transicional y más allá. Está vinculado, de hecho, este programa con el programa que tuvimos la semana pasada precisamente sobre justicia transicional. Para introducir el tema, mencionarles que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha explicado la intrínseca relación entre verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición como partes esenciales de todo proceso transicional. Tengo el gusto de contar con dos expertos y un experto en la materia para platicar de este tema. En primer lugar, presento a Antonia Urrejola Noguera, relatora sobre memoria, verdad y justicia y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue asesora en derechos humanos de la Presidencia de Chile, especialmente en la elaboración y tramitación de proyectos de la ley relacionados a institucionalidad de derechos humanos, infancia y diversidad sexual. Fue asesora al Ministerio del Interior, relacionándose con el programa de derechos humanos y los temas de memoria, verdad y justicia. Bienvenida, Antonia. Hola, bienvenida, gracias. En segundo lugar, presento a Paula Lichbaki, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS. Es abogada, graduada en la Universidad de Buenos Aires y doctoranda en Derechos Humanos de la Universidad de Lanús. Desarrolló su experiencia y militancia en agendas de justicia, política criminal, seguridad, inteligencia y derechos humanos en el ámbito nacional e internacional. Trabajó en la Fiscalía de Política Criminal y Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación. Fue docente en las facultades de Derecho de la UBA y de la Universidad de Palermo. Bienvenida, Paula. Gracias, muchas gracias. Finalmente, presento a Fabián Salvioli, relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición. Fue miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre 2009 y 2016 y su presidente entre 2015 y 2016. Como abogado, ha litigado casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde presentó el primer escrito amicus curia sobre el derecho a la verdad ante la Corte Interamericana. Bienvenido, Fabián. Un gran gusto. El gusto es nuestro. Pues, me gustaría, Antonia, empezar contigo. Si nos puedes decir por qué es importante la memoria y cómo se vincula con los procesos de transición hacia la paz después de situaciones de conflicto. Bueno, por algo se habla, está este dicho que conocemos lamentablemente en muchos países de la región, que sin memoria no hay futuro. Creo que eso es lo primero que quisiera destacar, que la memoria es fundamental no solo por un tema de reconocimiento de la dignidad de las víctimas y de hechos del pasado, sino sobre todo con una mirada de futuro. Y desde esa perspectiva quisiera referirme un poco a lo que ha señalado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en relación con la memoria, y ha establecido, ¿cierto?, que la memoria es un componente relevante como medida de reparación, tanto para las víctimas como para la sociedad en general, y también una medida muy importante como medida de no repetición de las graves violaciones. Por eso se habla de sin memoria no hay futuro, ¿no? Y la Comisión y la Corte han abordado este tema de la memoria, primero como un aspecto de la dignidad de las víctimas, de graves violaciones a los derechos humanos desde el punto de vista de la reparación individual, y en segundo lugar, como parte de la memoria histórica, como garantía de no repetición. Existe mucha jurisprudencia en la materia de parte de la Corte. Está el caso Minna Chan con Guatemala, que habla precisamente de actos públicos de reconocimiento y establece que entre eso, estos actos públicos tienen por objetivo el desagravio de la víctima. Está el caso de Gudiel Álvarez y otros con Guatemala, que también habla de la necesidad de un documental precisamente para el restablecimiento de la memoria histórica en una sociedad democrática. El caso Hellman con Uruguay, Manuel Cepeda Vargas con Colombia, todos ellos establecen la generación de documentales, de sitios de memoria, etcétera, primero para la dignificación de las víctimas, pero sobre todo y muy especial como una garantía de no repetición, con una mirada de futuro, estableciendo, ¿cierto?, que es fundamental la memoria para el establecimiento de una sociedad democrática, para evitar que los hechos se vuelvan a repetir. Y de esa perspectiva, la Comisión ha ido trabajando precisamente lo que es la memoria, verdad y justicia, estableciendo esta relación que existe entre la memoria como una reparación para las víctimas individuales y la memoria como una garantía de no repetición, siendo fundamental para la construcción de sociedades democráticas. Creo que lo dejaría por ahí para no extenderme en el tiempo. Gracias. Gracias, Antonia. Fabián, ya nos dio una introducción, Antonia, al tema de la memoria, y se refería a ciertos hechos. ¿A qué tipo de hechos nos estamos refiriendo? ¿Qué tipo de situaciones estamos hablando
cuando después es necesario llevar a cabo un ejercicio de memoria? Situaciones muy traumáticas para la sociedad, ¿no? Digamos, nos estamos refiriendo, como bien dijo la presidenta de la comisión, que además ha hecho un enorme trabajo que quiero reconocer públicamente en esta materia, con un informe extraordinario que produjo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que ella fue la autora directa de esta tarea. Nos estamos refiriendo a situaciones muy traumáticas por las que atraviesan las sociedades, que tienen que ver o con salidas de conflictos armados o con pasajes de regímenes autoritarios o dictaduras hacia democracias, en los cuales hubo, en todos estos contextos, violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos en general o de derecho humanitario. Cuando las sociedades atraviesan por esas situaciones, las lecciones aprendidas son muy importantes por todo lo que recién indicó la presidenta de la comisión. Porque las víctimas lo merecen, es decir, es una reparación efectivamente para las víctimas, porque es muy importante para el futuro, de esa manera se construye efectivamente un nunca más, son las garantías de no repetición, y porque la memoria en sí mismo es un pilar indispensable de los procesos de justicia transicional, que es la manera técnica bajo la cual se abordan estos pasajes de regímenes autoritarios o dictaduras a democracias o salidas de conflictos armados a situaciones de paz y estabilidad. Lo digo también entendiendo de que este es un programa de divulgación general y que tenemos que ser lo más llanos posibles en el uso del lenguaje. Sí, te lo agradezco, Fabián, que sea así. Efectivamente, ese es el objetivo del programa. Paula, me gustaría que ahondaras en esto que nos decía Fabián con la experiencia argentina. ¿Cómo lo podrías ejemplificar usando el caso de Argentina en el cual tú conoces muy bien? Sí, bueno, me parece que justamente en la Argentina no se puede pensar la democracia, la recuperación de la democracia después de la feroz dictadura que tuvimos entre los años 76 y 83, sin este ejercicio de memoria y sin el proceso de memoria, verdad y justicia. Creo que justamente lo que describe un poco la democracia argentina es que se fue construyendo como sistema, también con una decisión que fue muy trabajosa del sistema político, de tener una política de Estado vinculada a la recuperación de la memoria, a la verdad y la justicia de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura o durante el terrorismo de Estado, que es como le decimos en Argentina. La experiencia nuestra, que es un poco una experiencia que ha sido también discutida, analizada en el resto del mundo como uno de los ejemplos de justicia transicional, ha mostrado la fuerza, la eficacia de la organización social vinculada al proceso de memoria, verdad y justicia. Los organismos, el movimiento de derechos humanos de Argentina en ese sentido ha sido indispensable, fundamental para los reclamos. Y también la construcción de política estatal, que si uno hace un repaso de todos estos años, lo que uno puede ver es un proceso muy, muy largo y en algunos momentos muy dificultoso de búsqueda de justicia, pero que hoy se viene dando con bastante amplitud. Procesos de construcción de memoria también en el establecimiento, por ejemplo, de sitios de memoria o museos en distintos lugares del país, en donde aparece claramente una idea de mantener la memoria viva, una memoria colectiva sobre lo que pasó en esos años. Discusiones muy importantes sobre cómo se enseña esto, por ejemplo, en los colegios, en las currículas escolares, inclusive de las primarias, ¿no? de los chicos más pequeños. O sea, hay como
múltiples discusiones, leyes de reparación muy importantes que han sostenido la memoria y la verdad sobre los años de la dictadura. Ahí hay una política muy importante, por ejemplo, de recuperación de la identidad de los niños apropiados durante el terrorismo de Estado, con abuelas de Plaza de Mayo como organismo insignia, digamos, en la lucha, pero con una política estatal muy importante también de búsqueda de chicos apropiados y de consolidación del derecho a la identidad como un derecho muy relevante. Entonces, para responder un poco a tu pregunta, la cuestión de memoria, verdad y justicia asociada a la democracia en Argentina es medio una cosa inseparable. Así es. Y Antonia, me gustaría que nos dijeras, que nos explicaras, usó Fabián una noción que es importante en este tema, el de violaciones graves a derechos humanos. ¿Qué es lo que connota esa expresión y cómo nos la podrías explicar? Bueno, las obligaciones graves de derechos humanos tienen el origen, no quiero aburrir, pero su origen tienen que ver después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente a partir de lo que fue el nazismo y las gravísimas violaciones a los derechos humanos que vimos. Y a partir de eso empieza a haber un acuerdo en la comunidad internacional entre los estados y entre la sociedad internacional de que hay ciertos crímenes que son inaceptables y que son imprescriptibles y que existe un interés de la humanidad, por ponerlo en alguna manera, de perseguir esos crímenes, de aclararlos y sancionar a los responsables. Esos son los graves crímenes de derechos humanos, y ahí cuando hablamos de graves crímenes de violación de los derechos humanos, estamos hablando de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales, de tortura, de genocidio. Lamentablemente, muchos de estos crímenes, la región de este continente los ha sufrido durante las dictaduras en el Cono Sur, durante el conflicto armado, y existen otras violaciones a los derechos humanos también, que también los estados deben investigar y sancionar, como pueden ser un conjunto de otros derechos que están reconocidos en los tratados internacionales, como la no discriminación, el acceso a la justicia, pero estos graves crímenes, todos los estados tienen la obligación de investigar y sancionar y reparar frente a las violaciones a los derechos humanos. Pero cuando hablamos de graves crímenes a estas obligaciones a los derechos humanos, hay un deber reforzado. En primer lugar, los estados tienen la obligación de manera de oficio, es decir, por sí, y no porque las víctimas se lo piden, sino que por sí, de investigar y sancionar a los responsables. Es una diferencia con otras violaciones a los derechos humanos. En los graves crímenes existe un deber reforzado respecto de los estados para investigar, y también el concepto de las medidas de no repetición, la jurisprudencia interamericana la ha ido desarrollando precisamente a través de los graves crímenes. ¿Por qué? Porque los graves crímenes de violación a los derechos humanos suelen tener su origen en una discriminación estructural, en condiciones previas que permiten que esas graves violaciones se cometan, y por lo tanto las medidas de no repetición, su objetivo tiene por un lado lo que comentábamos, el poder satisfacer a las víctimas y sus familiares, que fueron las víctimas directas de esas violaciones, pero también a partir de los graves crímenes se ha ido hablando de lo que es el efecto transformador de las reparaciones. ¿Qué quiere decir eso? Este efecto transformador de las reparaciones lo que persiguen es transformar las estructuras que dan lugar a estas graves violaciones de derechos humanos, dar cuenta de ellos, atender esas situaciones, y por lo tanto al atenderlas a través de medidas de no repetición que tienen que ver con la memoria histórica, que tienen que ver con las modificaciones de leyes, que tienen que ver con la generación de una institucionalidad, con la derogación de leyes de amnistía, por ejemplo, las sociedades, ¿cierto?, pueden garantizar que esas graves violaciones a los derechos humanos no se vuelvan a repetir. Y ahí los graves crímenes en general se tratan en lo que señalaba, ¿cierto?, el relator Fabián Salvioli, dentro de los contextos de justicia transicional, que tiene un conjunto de pilares que son fundamentales: la justicia, la reparación, la no repetición, que son complementarios entre sí, pero que no se sustituyen, que es otro tema muy importante, porque cuando hablamos de graves violaciones a los derechos humanos, en general con la sistematicidad que ocurrió en Argentina o en mi propio país, en Chile, tiende a haber una suerte de sensación de que con el derecho a la verdad estamos, ¿cierto?, satisfaciendo, por ejemplo, el derecho a la justicia individual. Y lo importante es entender que todos estos pilares son fundamentales, pero no se sustituyen entre sí, y son complementarios precisamente en miras a una sociedad democrática y evitar que estas graves violaciones se vuelvan a cometer.
Gracias, Antonia. Fabián, ya nos mencionaba, Antonia, el derecho a la verdad, que es también tema de nuestra discusión de hoy. Antes de irnos a un primer corte, ¿nos podrías contar de qué se trata y cuál es su relación con la memoria? Claro, que el derecho a la verdad es el derecho a conocer, eh, y es uno de los derechos más importantes. Tiene que ver con la necesidad que tienen las personas de saber qué es lo que ha ocurrido. Y esto, por supuesto, corresponde a las víctimas y a sus familias. Pero cuando estamos en presencia de violaciones manifiestas, graves, situaciones traumáticas como las que estamos conversando y que recién Antonia hacía referencia, el derecho a la verdad no solamente es de las víctimas y de sus familias, sino de toda la sociedad. Toda la sociedad tiene derecho a saber la verdad, en buena medida porque cuando se cometen estos crímenes, se cometen bajo una lógica de impunidad y oscurantismo. El caso de Argentina es muy claro también, el que hacía referencia Paula, y en todas las sociedades. Entonces, descubrir la verdad de lo ocurrido es fundamental y es también parte de un derecho de la propia sociedad, aunque la sociedad no tenga una persona en la sociedad, una persona pariente desaparecida, digamos. De todas maneras, como sociedad, digamos, nos afecta y como sociedad tenemos derecho a la verdad. Si no tenemos ese proceso de verdad, no tenemos sobre qué construir la memoria. Vos preguntabas cuál es la relación. Entonces, obviamente, la verdad debe ser conocida para después llevar adelante esos procesos de memoria en las distintas dimensiones que señalaba Paula en su intervención, ¿no? Cómo trabajar la memoria a nivel educativo en contextos de educación formal o en contextos de educación informal, lo que genera una cultura democrática de la sociedad para prevenir que esos hechos no vuelvan a ocurrir y además para no revictimizar a las víctimas. Cuando la verdad no se conoce y cuando la memoria no se lleva adelante como se debe llevar, estamos como sociedad revictimizando a las víctimas. Pues ya veo que no nos va a dar tiempo de abordar todos los temas en este programa. Nos tenemos que ir a un primer corte. Les recuerdo a quienes nos ven que estamos platicando sobre memoria y derecho a la verdad y que me manden sus comentarios a mi cuenta de Twitter, rniembro1, a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre memoria y derecho a la verdad. Y Paula, me gustaría retomar la conversación contigo y nos dijeras por qué es tan importante la investigación, la sanción de responsables y la reparación para la memoria y el derecho a la verdad. Sí, bueno, digamos, creo que el ejemplo argentino es de los más virtuosos en términos de relacionar memoria, verdad y justicia. En los momentos en los que la investigación de los crímenes del terrorismo de Estado estuvo impedida, obturada por las leyes de impunidad, la estrategia fue sobre todo impulsar la memoria y la verdad, y hubo una experiencia muy importante en Argentina, el impulso de los juicios por la verdad, que fue una experiencia bastante inédita, donde juicios en el ámbito penal, lo único que digamos, tenían por objetivo era construir información, construir verdad, y al mismo tiempo esos juicios por la verdad fueron los que después, una vez que se logró la derogación de las leyes de impunidad y la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y se pudo avanzar en los juicios ya para la sanción de los responsables, esos juicios por la verdad sirvieron muchísimo en términos de información y prueba para lograr la condena. Al mismo tiempo, si uno mira un poco cómo se fueron desarrollando los juicios en los últimos años en Argentina, lo que advierte también es que la estrategia de la investigación penal fue importante para el desarrollo de verdad. O sea, conocimos nuevas prácticas, conocimos nuevas modalidades. Por ejemplo, se peleó mucho, ahora en las últimas semanas hubo una sentencia muy importante sobre crímenes o delitos sexuales.
cuando durante todo el proceso de estos años se estaba analizando esas mismas figuras directamente como tortura. El juicio permitió, a través de los testimonios, entender mucho mejor qué era lo que estaba pasando en relación con esos delitos sexuales. Al mismo tiempo se descubrieron nuevos centros clandestinos de detención a partir de la búsqueda de información. Y en paralelo se está trabajando en la desclasificación de archivos después de 40 años. Entonces, la relación entre la verdad, la memoria y la justicia en el proceso argentino es absolutamente íncita, digamos, y me parece que es uno de los ejemplos también muy importantes para contraponer en relación con otras experiencias o con algunos desarrollos teóricos o algunas discusiones políticas incluso que contraponen la idea de verdad y justicia, en la que dicen que si uno apuesta a la investigación judicial, a la sanción individual de los responsables, se obtura la construcción de verdad. Argentina en eso desmiente, me parece, esas posiciones. Solo para agregar un último detalle, Argentina cuando recuperó la democracia en el año 83, lo primero que hizo fue una comisión de verdad, sacó un informe de la verdad muy, muy importante, el famoso Nunca Más, que fue de la primera reconstrucción del plan sistemático de desaparición de personas, de violación de graves violaciones de derechos humanos. Ese informe fue indispensable para el primer juicio a los comandantes, el conocido juicio a las juntas en el año 84, con información absolutamente indispensable para poder condenar a los jefes máximos. Entonces, el ida y vuelta entre verdad y justicia, creo que en el caso argentino queda en evidencia. Claro, yo quisiera enfatizar esto que estás diciendo, Paula, para quienes nos escuchan, que digamos, son procedimientos que van a la par, digamos, no complementarios, no necesariamente se obstaculizan, no se contraponen. Uno va por la búsqueda de la justicia, estamos pensando en tipo procedimientos penales en contra de las personas responsables, y el otro son otro tipo de mecanismos como comisiones de la verdad, ¿no? Que no necesariamente van por la vía penal tradicional. Y sobre esos mecanismos de búsqueda del derecho a la verdad o que garantizan el derecho a la verdad, me gustaría, Antonia, que nos ahondaras ya más de lo que dijo Paula. ¿Qué otros mecanismos existen para lograr el derecho a la verdad? Tenemos comisiones de la verdad, como la que mencionaba en Argentina, pero ¿qué otros mecanismos se pueden implementar con la búsqueda o con el fin de garantizar ese derecho? Bueno, los países a lo largo del mundo, no solo la región, han ido estableciendo distintos mecanismos que son mecanismos cuasi judiciales, mecanismos judiciales o también de iniciativas propias de las propias organizaciones de la sociedad civil, como son las comisiones de la verdad, que debo decir que el propio sistema interamericano ha reconocido el valor de las comisiones de la verdad, pero no solo eso, los informes de las comisiones de la verdad han servido como antecedentes para muchos casos que ha conocido el sistema interamericano de derechos humanos. Pero yo quisiera quizás referirme a algún mecanismo que está más en ciernes de parte del sistema, cada uno aquí se hace propaganda a sus cosas, que han sido los GIEI, que en México conoce muy bien, que son los grupos interdisciplinarios de expertos independientes. Precisamente a partir del caso de Ayotzinapa, fue la primera experiencia que tuvo la Comisión Interamericana de proponerle al Estado mexicano la creación de un grupo interdisciplinario de expertos y expertas independientes a raíz de la falta de confianza que existía en ese momento respecto del Poder Judicial y los organismos estatales para la investigación y búsqueda de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Ese mecanismo, no me voy a referir a Ayotzinapa, quiero referirme al mecanismo, pero ese mecanismo, sin lugar a dudas, que se creó para coadyuvar en las investigaciones, también ha sido un mecanismo muy importante para poder ir conociendo la verdad, más allá de los avances judiciales que pueden tener los hechos que son parte de los grupos de expertos independientes, sí pasan a ser documentos muy importantes en el establecimiento del derecho a la verdad. El caso de Ayotzinapa fue el primero. Posteriormente, yo soy relatora de Nicaragua. Nosotros, a partir de la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua en 2018, también creamos un grupo de expertos independientes. Ese GIEI tuvo
cada GIEI tiene sus distintas dinámicas que depende mucho de la colaboración del Estado. El GIEI de Nicaragua no tuvo colaboración del Estado, el Estado estuvo de acuerdo en su creación, pero posteriormente no hubo ninguna relación ni coordinación, no se le entregó la información de las investigaciones ni ninguna de las otras informaciones, pero sí el GIEI de Nicaragua, a través del trabajo que hicieron los expertos y expertas independientes, a través del trabajo que hicieron con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, que son muy importantes también en la búsqueda de la verdad, y ese es un tema que yo creo que hay que resaltar. Quienes han sido los ejes centrales en la búsqueda de la verdad en el continente son precisamente las víctimas y sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil. El GIEI de Nicaragua, gracias a ellos, pudo establecer un documento donde también es un aporte fundamental a la verdad de los hechos ocurridos en el contexto de abril del 2018 en Nicaragua. Y ahora, recientemente, la semana pasada, se entregó en Bolivia el informe del GIEI de Bolivia respecto, ¿cierto?, de las graves violaciones de los derechos humanos cometidos en el contexto electoral en Bolivia. Y también es así un documento, estamos viendo recién ahora, acaba de salir el informe, que me parece a mí que es fundamental, no solo, y aquí quiero insistir, son documentos que no solo sirven para la verdad judicial y para la verdad individual, sino que son documentos que a mí me parece que han ido creando dentro de la región también un mecanismo para el conocimiento de la verdad, porque pasan a ser documentos oficiales y tienen su fuerza precisamente en la calidad de estos expertos independientes de distintos países, con mirada interdisciplinaria, y creo que ese es un mecanismo que a mí me gustaría resaltar como un mecanismo novedoso más reciente en la región. Muchas gracias, Antonia. Bien, ya se mencionó a las víctimas, se ha mencionado la vertiente también colectiva del derecho a la verdad. ¿Cuál es el papel que las víctimas deben jugar, se les debe atribuir en el derecho a la verdad? Pleno. En todos estos procesos, y como bien se indicaba también, hay que cumplir con todos estos pilares. Cuando falla uno, la cosa no funciona. Y el paso del tiempo lo único que genera es mayor problema. Todavía están las víctimas del genocidio armenio y sus familias reclamando el conocimiento de la verdad. En España todavía están las víctimas del franquismo y sus descendientes reclamando justicia y memoria, etcétera, etcétera. Entonces, estas cosas hay que abordarlas, y hay que abordarlas comprendiendo la complejidad que tienen, y hay que cumplir con los 5 pilares. El esclarecimiento de la verdad, sí o sí. El juzgamiento de las personas responsables, verdad y justicia no se contraponen, son complementarios. Es ilógico que una persona que comete un robo de un celular vaya preso 3 años y quien cometió un crimen contra la humanidad, una masacre, camine libremente por las calles. Eso no es razonable en ninguna sociedad del planeta. Las reparaciones, obviamente, para las víctimas, como en todo proceso, cuando hay un daño hay reparación, entonces, ¿por qué no cuando hay violaciones de derechos humanos? Y por supuesto las reformas institucionales para las garantías de no repetición, a lo que le sigue el establecimiento de procesos de memoria para el nunca más. En todo ese andar, las víctimas tienen que participar activamente, desde el propio diseño hasta que su voz sea privilegiada en el entendimiento de qué es lo que quieren y de cómo lo quieren, y la supervisión de esas medidas. Si no hay participación de víctimas en estos procesos, se les revictimiza, se les deja de lado, se les invisibiliza, y por supuesto, esto no conduce a nada útil. Y vos hacías una pregunta anteriormente en relación a la cuestión de la reconciliación, y es un tema clave que hay que aclarar debidamente. Yo lo he plasmado en mis informes a Naciones Unidas. La reconciliación es la reconciliación de la sociedad con el Estado, no entre el torturador y la persona que torturó. No hay ningún valor en reconciliarse con un torturador. Yo me reconcilio con un amigo. Y entonces, como el Estado se convirtió en una máquina de matar, la sociedad perdió la confianza, y la sociedad recupera la confianza, se reconcilia con el Estado, precisamente cuando se hace justicia y se condena a los responsables, no cuando no se los juzga. La reconciliación es todo lo contrario de la impunidad. Hay un uso perverso de la palabra reconciliación que no se debe aceptar. Y los Estados tienen que cumplir con esas obligaciones reforzadas, como bien decía Antonia, también
cuando suceden este tipo de hechos graves. Creo que es muy importante esto que nos mencionas, Fabián. Ya, de hecho, en el programa anterior que tuvimos sobre justicia transicional, se explicó un poco de este tema a la luz de la experiencia colombiana. Eh, y Paula, me gustaría que nos lo explicaras también materializado, cómo se materializa o si se logró en el proceso argentino la reconciliación entre el Estado y la sociedad, como a lo que se refería Fabián, ¿no? A través de su procedimiento de su proceso de justicia transicional, esa recuperación de confianza en el Estado. Bueno, es un proceso en construcción, obviamente todavía, porque además los estados latinoamericanos tienen un montón de otros problemas que hacen que las personas tengan algún tipo de desconfianza con el Estado, pero en términos de proceso de memoria, verdad y justicia, creo que la Argentina en ese sentido ha mostrado un proceso de recuperación de confianza importante en el sentido que después de un larguísimo camino en el que el Estado argentino en algunos momentos garantizó o avanzó en políticas de justicia y de reparación, pero en algunos momentos, por la década del 90, con las leyes de impunidad y los indultos, generó de nuevo un quiebre de confianza muy importante. Aún con estas idas y vueltas, luego del 2003 y del fallo de la Corte Suprema en el año 2005 que declara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia de bien, punto final, y luego del indulto, y el Congreso que anuló esas leyes, se consolidó, creo, una política de Estado vinculada con el proceso Memoria, Verdad y Justicia, aunque algunos sectores políticos minoritarios, y en algunos casos no tan minoritarios, pero que han sido muy criticados, han puesto en discusión este proceso de memoria, verdad y justicia. Entonces, yo podría decir que luego de todas estas décadas, con bastantes idas y vueltas, Argentina viene sosteniendo un proceso de memoria, verdad y justicia muy positivo, con una recuperación de confianza del Estado, pero con una alerta constante, digamos, para poner un ejemplo, en el momento que la Corte Suprema de Argentina hace unos años quiso sacar un fallo en donde se iba a aplicar lo que se conoce como la ley del 2x1 en Argentina, que era unos beneficios para quienes se les iba a aplicar este beneficio a quienes estaban condenados por delitos de lesa humanidad. Hubo ahí una manifestación social inmensa en contra de esa decisión. Y bueno, y esto después tuvo un proceso político donde se reordenó un poco la cuestión. Pero bueno, sí, me parece que hay una recuperación de la confianza en ese sentido, aunque no es lineal, podríamos decir. Y el ejemplo que pone de la reacción de la movilización social, que la vimos en toda América Latina a ese fallo, pues tal vez también nos dice cómo la propia sociedad se ha apropiado de, ¿no?, la memoria y el derecho a la verdad en Argentina. Es que ese es el punto, me parece, central, que quien defiende el proceso de verdad y justicia creo que es esa movilización social. Claro. Nos quedan unos minutos, creo que nos da tiempo, Antonia, todavía de una última intervención. Me gustaría que nos comentaras sobre los principios que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expidió hace poco sobre memoria en las Américas. Sí, gracias. Efectivamente, la Comisión tiene una resolución sobre políticas públicas de memoria en las Américas. Esto la Comisión lo hizo precisamente un poco lo que hemos estado discutiendo acá, tomando como experiencia la búsqueda de la verdad respecto a las graves violaciones a los derechos humanos, pero también viendo ciertos retrocesos, negacionismo, ataques a sitios de memoria, ataques a los archivos que son fundamentales en la memoria. Y en ese contexto, la verdad, por una provocación de los propios usuarios del sistema, hablamos de la importancia de la sociedad civil, fueron la propia sociedad civil y las organizaciones de víctimas quienes de alguna manera se acercaron a la Comisión resaltando la importancia de que el sistema interamericano tuviera estos principios sobre políticas públicas de memoria, y a partir de eso la Comisión, trabajando en la jurisprudencia interamericana que hablábamos al inicio del programa, que ha reconocido el derecho a la memoria
el derecho, la necesidad de los sitios de memoria como medidas de reparación, medidas de educación, el derecho a la verdad, todos esos avances que ha habido en la jurisprudencia interamericana, más las buenas prácticas que existen en los estados. La Comisión efectivamente tiene estos principios sobre políticas públicas de memoria dirigidas hacia los estados, pero también dirigidos a las organizaciones de la sociedad civil y de víctimas, y que básicamente tiene tres ejes fundamentales. Uno son principios relativos a las iniciativas de memoria de carácter educativo, cultural o de otra naturaleza, donde se refiere precisamente a cómo debe ser el diseño y la implementación de esas iniciativas. Principios relativos dirigidos precisamente a los sitios de memoria y la necesidad de su identificación, señalización, construcción, mantención y gestión sustentable, y los principios relativos a los archivos, otro tema que es fundamental en el continente y que hemos visto en los últimos años cómo se ha negado el acceso a los archivos y es cómo se influye en el derecho a la verdad y el derecho a la justicia, y al final del día, ¿cierto?, como garantía de medida de satisfacción, el no tener acceso a esos archivos. Entonces hay un conjunto de principios con estos tres ejes fundamentales, y nosotros tomamos, ahí le robamos al relator de Naciones Unidas lo que tiene que ver con el abordaje integral en materia de memoria, y esto que hablaba Fabián sobre la necesidad de que los pilares fundamentales en materia de justicia transicional, uno de ellos no sustituye al otro, y por lo tanto los principios y las políticas públicas sobre memoria que pueda adoptar un Estado no van a sustituir los demás pilares que hemos estado discutiendo en este programa. Y finalmente también los principios de memoria hacen un énfasis fundamental y sobre todo de la participación de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil en el diseño, en la elaboración, y es muy importante también en la gestión de los archivos, en la gestión de los sitios de memoria, porque al final del día son ellos quienes mantienen la memoria viva, y por lo tanto la no participación desde el inicio también no sirve. Al final, un sitio de memoria que viene desde el Estado, pensado por el Estado, sin la participación de las víctimas y la sociedad civil en su diseño y en su mantención, no tiene mayor sentido. Pero a su vez el Estado tiene la obligación de establecer la sustentabilidad de estos sitios de memoria, de establecer estos programas de educación. Es una obligación del Estado, pero con la participación de las víctimas. Entonces, estos principios recogen estas distintas experiencias, los estándares que hemos estado conversando acá, no solo los interamericanos, sino que también de Naciones Unidas, y los plasmamos en este documento esperando que sean directrices para los distintos estados de la región. Muchas gracias, Antonia. Pues es una tarea que nos dejas para revisar, checar, estudiar, porque estamos obligados, además, digamos, a conocer las opiniones y el derecho internacional de los derechos humanos en México y en muchos otros países de la región. Así que, pues, nos dejas un apunte importante. Es momento de hacer un segundo corte, ya regresamos. Les recuerdo que estamos platicando sobre memoria y derecho a la verdad. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando con dos expertas y un experto sobre la memoria y derecho a la verdad. Recordarles que nos pueden mandar sus comentarios, preguntas, sugerencias a mi cuenta de Twitter rniembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Fabián, me gustaría retomar la conversación contigo y que nos dijeras, yo sé, tenemos poco tiempo, pero un panorama general sobre los estándares internacionales que conoces también y que has contribuido en buena medida a construir sobre la memoria y el derecho a la verdad. Bueno, lo primero que hay que decir es que estas son obligaciones de los estados. Esto es muy importante, digamos, porque cuando se habla de estas cuestiones se pone mucho el énfasis en la voluntad política, pero no es una cuestión de voluntad política, es una obligación. Los estados tienen un deber de garantía, que señaló la presidenta de la comisión muy claramente, un deber de garantía además reforzado. Entonces, cuando un estado no lleva adelante estas políticas, sencillamente se está colocando fuera del derecho internacional, se está colocando fuera de sus obligaciones. No es una opción, hay que cumplir. ¿Cuáles son los estándares? Bueno, llenar de contenido efectivamente esos pilares. Comisiones de la verdad que funcionen activamente, a los cuales se acceda con confianza de parte de las víctimas, con un trabajo muy activo. Las comisiones tienen que ir a lugares rurales, digamos, tienen que estar abiertas, tienen que ser, tener equipos interdisciplinarios, asistencia psicosocial. Son situaciones hipercomplejas que no se pueden resolver de un día para el otro, ni en 2 meses, etcétera, etcétera. Entonces, eso. El enjuiciamiento y el castigo de las personas responsables, mi último informe del Consejo de Derechos Humanos es precisamente sobre rendición de cuentas, que lo presento en 2 semanas a Naciones Unidas.
no hay posibilidad de eximentes de responsabilidad en relación a estos crímenes. Lo que corresponde es juzgar y condenar a las personas responsables. Las reparaciones, bajo el criterio de reparación integral, el sistema interamericano en ese sentido ha desarrollado estándares insuperables, digamos, que hay que seguir, y esos estándares ya son universales, por supuesto. Las reformas institucionales no pueden permanecer en el Estado quienes hayan participado de alguna manera en la Comisión de Violaciones de Derechos Humanos, y este proceso de vetting no tiene que estar supeditado a la condena penal. Es decir, el saneamiento del Estado es imprescindible y debe hacerse para que las personas recuperen efectivamente la confianza en el Estado, y las políticas de memoria, digamos, son los estándares con los que hay que cumplir efectivamente las políticas de memoria. Mi último informe al Consejo de Derechos Humanos el año pasado fue precisamente sobre la memoria como quinto pilar de la justicia transicional. Todo esto hace al abordaje de las violaciones pasadas, pero al mismo tiempo se entronca con el deber de garantía, que quiere decir prevenir que ocurran violaciones futuras. Entonces, no estamos hablando de cuestiones del pasado, estamos hablando también de cuestiones del futuro. Y aunque las personas que estén viendo este programa sientan que estas cosas les son ajenas, no lo son. Porque cuando una sociedad trabaja adecuadamente estas cuestiones, se pacifica mucho más. No crean que la violencia actual de nuestras sociedades no tiene relación con aquello que no supimos abordar de las violaciones cometidas en el pasado. Gracias, Fabián, y enfatizar, como solemos hacer en este programa, que estamos hablando de obligaciones del Estado. Así lo dice, por ejemplo, en el caso mexicano, el artículo 1 constitucional, la puerta de entrada a nuestra Constitución, porque, como decía, pues a veces eso se pierde de vista, ¿no? Y creo que hay que reiterarlo en varias ocasiones. Paula, el derecho a la verdad también ha incorporado la perspectiva de género. ¿Cómo se ha hecho a esto? Si quieres darnos también algún ejemplo desde el caso argentino. Sí, me parece que fue también un proceso histórico muy interesante cómo se fue dando, porque en los primeros años de construcción de verdad y de memoria y de los procesos de justicia sobre el tema, no aparecía la discusión sobre algunos crímenes o algunas prácticas específicas orientadas a mujeres o a hombres, pero con una perspectiva, por ejemplo, sexual muy particular, sobre todo orientada a mujeres. Con los años esto fue apareciendo cada vez más, y hubo ahí también un esfuerzo y un trabajo muy impresionante de víctimas y de familiares por hacer que estas situaciones aparezcan, y hubo una resistencia también bastante importante desde el Poder Judicial, desde el sistema judicial, para darle un lugar a este tema en los juicios. Los sometimientos sexuales, las violaciones, las prácticas estaban asociadas, o se las entendía como parte del sistema de funcionamiento de los centros clandestinos de detención y las prácticas de tortura. Pasó mucho tiempo para que esto se reconozca a nivel judicial como delitos específicos. De nuevo, en esta que hablábamos, ¿no? La construcción de los casos penales por un lado, y al mismo tiempo de la elaboración de la verdad, de la búsqueda de información. Hay un rol muy importante, por ejemplo, del Museo de la ESMA, que es uno de los sitios de memoria más importantes de Argentina, el centro clandestino de Argentina más grande, que viene teniendo una intervención muy interesante en relación con la situación de las mujeres. Nosotros estamos trabajando asociados al museo y a un conjunto grande de mujeres que han denunciado estas prácticas delitos sexuales. Se conformó una asamblea, se está discutiendo colectivamente qué hacer con esto, y se va a hacer una muestra en los próximos meses en el Museo de la ESMA asociado a este tema. Entonces,
claramente la discusión de género, la perspectiva de género en las políticas de verdad también tienen que ver con una construcción colectiva, con un esfuerzo, con motorizar y con acompañar también lo que ha sido la irrupción del el feminismo y las discusiones de género en Latinoamérica. No es nuevo, digamos, esto ha sido difícil en Argentina. Si uno piensa en México, la discusión en Juárez, por ejemplo, la discusión en Bolivia, lo que planteaba la presidenta de la comisión en relación con la situación de Bolivia, el informe del GIEI, ahí hay una definición muy clara también de una mirada de la represión en relación con las mujeres muy particulares. Guatemala también ha tenido una discusión muy fuerte en relación con las mujeres y la perspectiva de género en las políticas de verdad. Creo que este ida y vuelta también ha sido muy importante, vinculado al desarrollo de los estándares del sistema interamericano en términos de políticas de género y de verdad. Campo algodonero, digamos. Me parece que el ida y vuelta con el sistema interamericano, el proceso argentino ha sido indispensable, y esto se ha visto también en la región para hacer crecer la perspectiva de género en relación con la verdad. A ver, bueno, en primer lugar, partiendo por lo que está hablando Paula, yo creo que sigue siendo un reto muy importante la incorporación del enfoque de género, como también el enfoque intercultural respecto a los pueblos indígenas. Nosotros vemos las comisiones de verdad, por ejemplo, que tuvo Guatemala, que tuvo Perú, donde estaba completamente ausente tanto el enfoque de género como el enfoque intercultural. Y es un tema, por eso mismo vemos como en Perú o en Guatemala sigue siendo un debate y sigue siendo porque no se dio en su momento, y eso creo que sigue siendo un reto muy importante. Colombia creo que es un buen ejemplo, está partiendo, pero el acuerdo de paz tiene un capítulo étnico en la materia y ha hecho una incorporación, por ejemplo, del enfoque étnico, y también se está trabajando mucho en visibilizar lo que ha sido la violencia sexual en el contexto del conflicto armado, pero creo que ese tema sigue siendo un reto. En general, lo que tiene que ver con la violencia sexual en los conflictos armados y en el Cono Sur, hay un artículo de una académica brasilera que yo siempre cito, que es Mariana Iofili, que hizo un artículo sobre el tema de la violencia sexual en las dictaduras del Cono Sur y por qué las comisiones de verdad, las reparaciones, nunca visibilizaron la violencia sexual de las mujeres, ni qué decir de la población LGBTI, y ese es un tema que ha ido recientemente visibilizándose. Creo que ahí sigue habiendo un reto muy importante en la región respecto de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, como también las graves violaciones a los derechos humanos que estamos viendo hoy día. Yo diría que ese es un tema muy importante. También creo que un reto fundamental es lo que estamos viendo en la región y que señalaba que dio origen a estos principios de políticas públicas de memoria que ha aprobado la Comisión, y es que vemos los retrocesos en materia de reconocimiento, por ejemplo, de graves violaciones a los derechos humanos. Esta, comillas, historia oficial, no me gusta hablar de historia oficial por la película argentina, pero cuando hablo de historia oficial me refiero a cuando la sociedad se ha puesto de acuerdo en una visión de lo que fueron las graves violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, en una dictadura, y un tema que por muchos años no era discutible y no se negaba. Hemos visto cómo en distintos países de la región, temas que ya uno entendía que estaban superados, que había un acuerdo en la sociedad, se están nuevamente cuestionando. El negacionismo, por ejemplo, el negacionismo de que los hechos ocurrieron, o la justificación de que ellos hayan ocurrido porque eran comunistas, porque eran izquierdistas, porque eran terroristas. Eso en el contexto del pasado, pero también en el contexto de las graves violaciones en el presente. Creo que el tema de la relativización de los derechos humanos y el negacionismo es un reto muy importante cuando hablamos del derecho a la memoria, a la verdad, y sobre todo las garantías de no repetición, y que estamos viendo en el continente. También las violencias, los sitios de memoria, los ataques a los sitios de memoria, o lo que vemos, por ejemplo, en México, que hemos visto muchos actos de violencia en el último tiempo a las familias buscadoras. Eso es muy preocupante. Quienes han hecho de su vida la búsqueda de sus seres queridos están siendo asesinadas, están siendo amenazadas. Creo que eso también es un reto muy importante, y el deber del Estado de proteger a las personas que están luchando precisamente por la verdad y la memoria. Y finalmente la impunidad sigue siendo lamentablemente un reto. Por eso estamos aquí discutiéndolo, por eso es un tema permanente. El propio México, ya que estamos hablando de México, la Comisión hizo una visita a México y en su informe México del 2015 tomó, por ejemplo, la Comisión de Verdad que hizo la Comisión de Guerrero, donde el tema de la impunidad es esencial. La Comisión ha estado haciendo un seguimiento a partir de la Comisión de Verdad de los hechos de la guerra sucia en Guerrero, donde sigue habiendo impunidad. Ha habido un avance muy importante en la materia, pero sigue siendo un tema. Ayotzinapa es otro. Y ahí a la vez rescatar lo que señalaba Fabián, que creo que esos retos también hay que reconocer los avances en la creación de institucionalidad.
ya que estamos hablando de México, el rol de la Comisión Nacional de Búsqueda ha sido fundamental, el mecanismo, se me olvida el nombre, extraordinario forense, o sea, todo lo que está haciendo México en materia de desapariciones y la creación de institucionalidad es muy importante, pero sigue habiendo un reto. Y esos retos también creo, para ir terminando, están muy relacionados con la existencia de actores irregulares. México es un ejemplo, y cómo una cosa es la responsabilidad del Estado y otro es cómo, como Estado, como sociedad, como organismos internacionales, enfrentamos a estos actores irregulares, y también la labor de las empresas. Las empresas también cometen graves violaciones a los derechos humanos, y creo que eso también es un reto que tenemos que enfrentar. Gracias, Antonia. Nos quedan unos minutitos. Les pido que en un minuto, por favor, hagan su última conclusión y reflexión. Adelante, Fabián. Bueno, qué desafío. Estos temas son efectivamente esenciales. Yo me quiero referir en 10 segundos a la importancia del enfoque de género. Mi último informe a la Asamblea General de Naciones Unidas fue precisamente sobre enfoque de género, derechos de las mujeres y de población LGBTI en el marco de procesos de justicia transicional. Los informes son públicos, y el anterior al Consejo de Derechos Humanos fue sobre memoria, y el anterior sobre disculpas públicas, donde se abordan todas estas cuestiones que mencionaba Antonia de negacionismo, retrocesos, etcétera, etcétera, y cuál es la implicancia de esto para el derecho internacional. Mi reflexión final es, voy a tomarme de algo que vos dijiste, el artículo 1 de la Constitución de México. Es que allí está todo, allí está efectivamente todo. Hay que aplicar los estándares de derechos humanos, es obligación, y hay que hacerlo de acuerdo a la perspectiva pro persona. Alcanza y sobra. Lo cual muestra, y como este es un programa también del Poder Judicial, de que si no se hace justicia no es porque no se puede, sino porque no se quiere. Elementos sobran. Y todos los órganos del Estado están comprometidos en la obligación de garantizar derechos humanos. Por ende, el Poder Ejecutivo con lo suyo, el Poder Legislativo con lo suyo, y el Poder Judicial garantizando derechos humanos y utilizando adecuadamente los estándares. Yo creo que el futuro nos traerá en México el olvido, hablando de memoria, de esa contradicción de tesis que ha generado un retroceso en la aplicación efectiva de la Constitución en clave de derechos humanos, que es finalmente lo que todo Estado democrático debe respetar y garantizar. Para mí ha sido un enorme gusto participar y compartir este espacio con dos colegas que respeto y aprecio mucho. Muchas gracias, Fabián. Paula, también un minutito, por favor, para tu conclusión. Bueno, muchas gracias. Sí, me queda primero un reconocimiento que no dije durante la charla, que me parece muy relevante, que fue la visita de la Comisión Interamericana en el año 79 a Argentina, en plena dictadura, que hizo un informe, lo que se conoció como el informe prohibido, que fue central para todo el proceso de memoria, verdad y justicia de la Argentina posterior. Creo que lo remarco ahora porque desde donde nosotros hablamos, desde los organismos de derechos humanos, de la sociedad civil, el trabajo con la Comisión Interamericana, con el sistema de Naciones Unidas es indispensable para visibilizar, para luchar internamente por la apertura de estos procesos. Pensé que también es algo importante remarcar la relevancia del sistema interamericano aún para los casos de graves violaciones de derechos humanos en el presente, con los informes que el mecanismo como el GIEI que planteó Antonia, digamos, está íntimamente vinculado a una cosa con la otra. Y ya para terminar, en relación con el caso argentino y con lo que muestra el caso argentino, por supuesto hay un montón de desafíos, de retos. Tenemos una discusión muy abierta en Argentina y no saldada sobre la búsqueda de los cuerpos, ¿no? ¿Qué pasó con los desaparecidos? Tenemos justicia, tenemos verdad, reconstrucción, pero tenemos poca información sobre qué pasó con los cuerpos, dónde están los desaparecidos. Creo que ahí otros países han elaborado procesos de búsqueda mucho más amplios e importantes que la Argentina, pero aún así, como decimos en Argentina, digamos, hay que pelearla, y
en nuestros términos, lo imposible solo tarda un poco más, eso es lo que decimos siempre. Gracias, Antonia. Paula, adelante, Antonia, por favor. Sí, yo quisiera partir por lo que decía Paula a propósito de la visita de la Comisión Argentina y las visitas que hace la Comisión en distintos países, la importancia, bueno, del rol que cumplen, yo ya lo he dicho, las organizaciones de la sociedad civil, de víctimas y los organismos internacionales, en ir registrando, archivando, tomando testimonio en materia de los procesos de verdad. Hay procesos que demoran mucho, pero este trabajo que se hace mientras están ocurriendo los hechos son fundamentales para el futuro. Lo digo a veces porque yo hoy día como presidenta de la comisión, como relatora, que me toca, cierto, escuchar a muchas víctimas, a veces, y yo lo entiendo, la gente quiere como que inmediatamente una solución, inmediatamente memoria, verdad y justicia, y son procesos a veces muy lentos, tardan mucho, pero todo lo que se hace en el camino es fundamental. La toma de testimonios, la toma de los archivos, los registros, toda esa documentación quizás no pueda servir en lo inmediato, pero sí termina sirviendo precisamente para procesos futuros de memoria, verdad y justicia. Creo que eso es fundamental, tener a la vista permanentemente para quienes trabajan en derechos humanos, desde el Poder Judicial, desde la sociedad civil, desde el Estado, desde los organismos internacionales. Y terminar con un tema que ya hemos insistido los tres acá, que es la voz de las víctimas. Creo que en los procesos de memoria, verdad y justicia, la voz de las víctimas es lo esencial. No es posible construir la memoria, no es posible construir la verdad, no es posible construir un país democrático que ha sufrido graves violaciones a los derechos humanos sin escuchar la voz de las víctimas. Creo que eso es lo fundamental y que quienes trabajamos en derechos humanos nunca podemos perder de vista y es el eje central. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias a ustedes, fue un honor haber contado con ustedes, un programa muy rico en contenido. Y bueno, recordarles a quienes nos ven que nos vemos la próxima semana, seguiremos platicando sobre la cultura de los derechos humanos. Hasta la próxima.